de las calles al altar. La noche que lo cambió todo. El barrio de San Luis siempre olía a pólvora y a miedo. Era un rincón olvidado de la ciudad, donde la policía apenas entraba y las oportunidades se esfumaban como humo entre los callejones. Allí creció Ricardo, conocido en las calles como el Rayo, no porque fuera rápido, sino porque su temperamento estallaba como un relámpago. Desde niño aprendió a robar. Primero fue un par de manzanas en la tienda, luego una billetera, después motocicletas y finalmente armas. A los 16 ya formaba parte de una pandilla que controlaba las drogas y las extorsiones en la zona. Era el tipo de hombre que todos respetaban, no por cariño, sino por miedo. Y a él le gustaba así. Las noches eran suyas, mujeres, alcohol, cocaína y el sonido seco de disparos que a veces él mismo disparaba para marcar territorio. Su madre, que aún rezaba por él desde la ventana, ya no podía reconocer al hijo que crió. Ricardo le decía que Dios no existe en San Luis y se marchaba a sus negocios turbios. Pero aquella noche, algo diferente ocurrió. Era un viernes. Estaba sentado con dos de sus compinches en una esquina, contando un fajo de billetes tras cobrar una cuota a un comerciante. Entre risas y humo, un dolor agudo le atravesó el pecho. Primero pensó que era el estrés o el exceso de droga, pero al levantarse, cayó de rodillas. No podía respirar. Sus amigos intentaron levantarlo, pero sus piernas no respondían. «Llévenme al hospital», gruñó, con la voz entrecortada. Las horas en la sala de urgencias fueron confusas. Los médicos corrían de un lado a otro, le inyectaban cosas, lo conectaban a máquinas. «Falla renal severa», murmuró un doctor. «Posible lupus avanzado». Palabras que él no entendía ni quería entender. Solo sabía que estaba débil, asustado y solo. Esa noche, en la cama del hospital, no pudo dormir. El dolor lo quemaba por dentro, pero lo que más lo hería era esa sensación de vacío. Por primera vez en su vida, no se sintió invencible. Recordó entonces a su madre, siempre hablándole de un tal Jesús que podía cambiarlo. «Si existes, Dios», susurró al techo blanco, «sácame de esta. Yo no quiero morir así». Las lágrimas le rodaron sin pedir permiso. No sabía si alguien escuchaba, pero en lo profundo de su corazón algo diferente comenzó a encenderse. No era miedo, era esperanza. A la mañana siguiente, una enfermera le dejó una Biblia en la mesa. Ricardo la miró con desprecio al principio, pero sus manos terminaron abriéndola. Sus ojos se detuvieron en un versículo subrayado. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Esa noche, Ricardo cerró los ojos y murmuró: «Si tú eres real, dame descanso. Porque yo, ya no puedo más». Sin saberlo, esa oración fue la chispa que encendería una transformación que ni él mismo imaginaba. La sentencia. El amanecer en el hospital llegó con un silencio pesado. Ricardo había pasado la noche despierto, con el versículo de la Biblia dando vueltas en su mente. Le incomodaba, como si esas palabras quisieran arrancarle la coraza que llevaba años construyendo. A las 9 de la mañana entró el médico. Era un hombre serio, con lentes y una carpeta en la mano. «Ricardo, necesitamos hablar», dijo, sin rodeos. Sentado en la cama, con la bata de hospital cubriéndole las cicatrices de balas en su torso, Ricardo lo miró sin pestañear. «Hable, doctor. No me asusto fácil». Pero cuando el doctor habló, sus palabras fueron más duras que cualquier bala que hubiera recibido en las calles. «Tu enfermedad es una condición autoinmune avanzada. Tus riñones están dejando de funcionar. Vamos a necesitar comenzar diálisis de inmediato. Sin un trasplante, tus probabilidades de sobrevivir a largo plazo son muy bajas». Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quiere decir? ¿Que me voy a morir?», preguntó, por primera vez con voz temblorosa. El doctor lo miró con compasión. «Tarde o temprano, sí, si no seguimos un tratamiento agresivo. Y aunque lo hagamos, no podemos garantizar nada». Ricardo se quedó mudo. Él, que nunca había temido a la muerte, sintió por primera vez su sombra sobre los hombros. En su cabeza retumbaban las voces de sus enemigos, las sirenas, las lágrimas de su madre, y esa frase de la Biblia: «Venid a mí, y yo os haré descansar». Esa misma tarde su madre llegó al hospital. Tenía el rostro cansado, pero en sus ojos brillaba esa extraña mezcla de amor y dolor que solo una madre puede sostener. Al verlo, tomó su mano, la misma mano que tantas veces empuñó pistolas y robó vidas ajenas. «Hijo», dijo con suavidad, «quizás no entiendas ahora por qué pasa esto,
pero es tiempo de volverte a Dios. Ricardo cerró los ojos, incapaz de sostener su mirada. Era más fácil mirar a un hombre a los ojos antes de apuñalarlo que mirarla a ella en ese momento. ¿Y tú crees que Dios quiere a alguien como yo?, preguntó, con un hilo de voz. Su madre le sonrió débilmente. Dios no llama a los buenos, hijo, llama a los cansados, a los rotos, a los que saben que no pueden más. Esa noche, cuando ella se fue, Ricardo abrió la Biblia otra vez. Las manos le temblaban. Sintió miedo, rabia, vergüenza, pero también, por primera vez, sintió que alguien le hablaba. No un sacerdote, no su madre, no su conciencia. Alguien más. Mientras las lágrimas le mojaban las mejillas, habló en voz baja: si me quieres, como dice ella, si me quieres aunque yo sea lo que soy, aquí estoy. No sé qué hacer, no sé cómo, pero no quiero morir sin saber quién eres. El monitor del corazón seguía pitando a su lado. Afuera, en las calles, probablemente sus compinches seguían repartiendo droga y ajustando cuentas. Pero allí, en esa habitación blanca y fría, Ricardo comenzó a morir a su antiguo yo. Y sin saberlo, empezó a vivir. Las voces del pasado. Las semanas siguientes fueron un infierno para Ricardo. El tratamiento con diálisis lo dejaba débil y agotado, como si cada sesión le arrancara un pedazo de lo poco que le quedaba de vida. Los médicos le hablaban de listas de espera para trasplante, de medicamentos caros y dietas estrictas. Todo sonaba ajeno a su mundo. Los días los pasaba en la cama del hospital o en una silla junto a otras personas enfermas, con agujas perforándole los brazos y una máquina que hacía el trabajo de sus riñones. Allí, en ese salón gris, empezó a mirar de frente la fragilidad de su propia existencia. Pero afuera las calles seguían llamando su nombre. Una tarde, mientras su madre se ausentó para ir a buscar ropa limpia, un par de hombres entraron al hospital. Eran Chato y Mono, dos de sus compinches más cercanos. Vestían con gorras y cadenas de oro. En las manos traían una bolsa con comida y una botella escondida bajo el abrigo. ¿Qué onda, Rayo?, dijo Chato con media sonrisa. Nos enteramos de lo que te pasó. Vinimos a levantarte el ánimo. Ricardo los miró con una mezcla de nostalgia y rechazo. No sé si sea buena idea que estén aquí, dijo, con voz apagada. Va, no digas tonterías, intervino Mono, sacando la botella de ron. La banda te necesita, viejo. Hay un asunto que arreglar con los de la otra cuadra. Tú eres el jefe. No puedes quedarte aquí llorando. Las palabras le dolieron más de lo que esperaba. Porque, en el fondo, todavía le gustaba esa sensación de poder, esa idea de que lo necesitaban. Por un momento, la tentación lo picó como un aguijón. No puedo salir, murmuró, con la mirada baja. Ni siquiera puedo caminar bien todavía. Chato puso la botella sobre la mesita. No digas que te vendiste al miedo, Rayo. ¿Qué te hicieron esos doctores? ¿Te lavaron el cerebro? Ricardo apretó los dientes. Sintió la rabia en su pecho. Sentía que debía demostrarles que seguía siendo él, que seguía siendo el hombre que todos temían. Pero, por alguna razón, una voz interior le decía: no vuelvas. No regreses allí. Yo tengo algo mejor. Recordó la Biblia en el cajón. Recordó las palabras de su madre. Y recordó la oración que había hecho unos días atrás. Levantó la vista y habló con una firmeza que ni él sabía que tenía. No puedo volver. No ahora. Tal vez nunca. Los dos hombres se quedaron mirándolo como si estuviera loco. ¿Qué?, dijo Mono, con una carcajada incrédula. ¿Qué te pasa, Rayo? Tú eres uno de nosotros. Siempre lo has sido. Ricardo respiró hondo. Quizá siempre lo fui. Pero ahora, quiero ser de él, y señaló la Biblia. Hubo un silencio incómodo. Chato se levantó, sacudió la cabeza y tomó la botella. Bueno, viejo, tú sabrás. Pero no vengas a buscarnos cuando te des cuenta de que ese él no viene a rescatarte. Se fueron sin decir más. La puerta se cerró tras ellos con un golpe seco. Ricardo los miró alejarse por la ventana. Su corazón latía con fuerza. Por primera vez en años, había dicho no. Aquella noche no pudo dormir. Pero no fue por dolor, ni por miedo, ni por nostalgia. Fue porque, dentro de él, había una paz inexplicable. Como si alguien le hubiera dicho: bien hecho. Se aferró a esa sensación mientras las lágrimas rodaban por su rostro. No sé qué va a pasar conmigo, susurró al techo. Pero, ya no quiero ser el mismo.
y, sin saberlo, había dado el primer paso fuera de las calles, hacia el altar. Un pastor en el pasillo. El hospital se había convertido en su cárcel y su refugio al mismo tiempo. La rutina de las agujas, las máquinas, las visitas breves de su madre, y largas horas de silencio lo empezaban a desgastar. Sin embargo, en medio de todo, cada noche seguía hojeando esa Biblia que la enfermera le había dejado, buscando respuestas. No entendía mucho. Algunos versículos le parecían oscuros, otros le ardían por dentro. Pero algo le pasaba cuando leía. Sentía como si alguien lo estuviera mirando desde esas páginas. Como si alguien estuviera allí, en la habitación con él. Una tarde, mientras intentaba leer el Evangelio de Juan, escuchó una voz en la puerta. «Disculpa. ¿Ricardo?» Era un hombre mayor, de cabello entrecano, vestido con una camisa sencilla y una Biblia bajo el brazo. Sonreía con amabilidad. «Soy el pastor Samuel. Tu madre me pidió que viniera a verte». Ricardo levantó la vista, un poco incómodo. «¿Un pastor?», dijo con ironía. «¿Para qué?». Samuel no se ofendió. Dio un par de pasos hacia la cama y se sentó en la silla, sin permiso pero con confianza. «No para juzgarte. Solo para platicar y, si quieres, orar contigo». Ricardo suspiró y cerró la Biblia que tenía en las manos. «No sé si yo sirva para eso, pastor. Ya ve cómo soy, o cómo era». Samuel lo miró fijamente a los ojos y dijo con suavidad: «No me interesa cómo eras, sino cómo puedes ser a partir de hoy». Esas palabras lo desarmaron. Ricardo se quedó callado, sin saber qué responder. El pastor sacó su propia Biblia, la abrió y empezó a leer en voz alta: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». 2 Corintios 5:17. Al escuchar eso, algo dentro de él se quebró un poco más. ¿Nueva criatura? ¿Como si pudiera empezar de cero? «Pastor», dijo, tragando saliva, «yo he hecho cosas que no podría contarle. Cosas feas. ¿Cree que Dios puede perdonar a alguien como yo?». El pastor sonrió. «Ricardo, el sacrificio de Cristo no tiene límites. No hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. La única condición es que tú lo invites a tu vida». Ricardo bajó la mirada, las manos temblorosas. «No sé cómo», murmuró. Samuel puso una mano sobre su hombro. «No tienes que saber. Solo tienes que querer. Yo puedo ayudarte a hablar con él». Y allí, en esa tarde silenciosa, con el sonido de los monitores de fondo, Ricardo cerró los ojos mientras el pastor guiaba una oración sencilla pero poderosa. «Señor Jesús», repitió con voz entrecortada, «yo no merezco nada, pero necesito que entres en mi vida. Perdóname. Cámbiame. Hazme nuevo». Cuando abrió los ojos, algo era diferente. El peso en su pecho no se había ido del todo, pero por primera vez en años sentía un poco de alivio, como si alguien hubiera levantado una parte de su carga. El pastor se levantó y, antes de irse, le dejó un consejo: «Este es solo el principio, Ricardo. Vendrán pruebas, tentaciones, dudas, pero no estás solo. Cristo ya empezó algo en ti. Y Él nunca abandona lo que empieza». Esa noche, mientras miraba la Biblia en la mesita, Ricardo sonrió para sí mismo. «Nueva criatura», susurró. A ver si es cierto. Pero en su corazón, ya lo sabía, había comenzado un nuevo camino. Las calles lo esperan. 2 meses después de aquel día en que oró con el pastor Samuel, Ricardo fue dado de alta. Salió del hospital con una bolsa de medicamentos, una dieta estricta, y un cuaderno donde le anotaron las fechas para su diálisis ambulatoria. Pero lo que más pesaba no era la enfermedad. Era el miedo de volver a pisar las calles y encontrarse con su pasado. Su madre lo esperaba en la puerta del hospital, con los ojos brillosos y una sonrisa nerviosa. «Mi hijo», dijo simplemente, abrazándolo, «Dios te va a ayudar». Ricardo respiró hondo y miró hacia el barrio desde la ventanilla del taxi. Todo seguía igual, la gente en las esquinas, las motos rugiendo, los grafitis en las paredes. El mismo olor a pólvora y miedo. Solo que él, ya no era el mismo. Esa noche, en casa, se sentó en la cama con la Biblia sobre las rodillas. Escuchó desde la ventana los gritos y las carcajadas de su pandilla a unas cuadras. Lo estaban esperando. Era cuestión de tiempo para que vinieran a buscarlo. Y no tardaron. Al día siguiente, Chato y Mono aparecieron en la puerta. Entraron sin preguntar, con esa familiar mezcla de arrogancia y preocupación.
Mira quién volvió, dijo Mono, cruzando los brazos. El gran Rayo. ¿Ya te curaste de tus bobadas religiosas? Ricardo se mantuvo en silencio. Miró al suelo, buscando palabras. No estoy curado, respondió al fin. Sigo enfermo, pero también soy otro. Chato soltó una carcajada. ¿Otro? ¿Qué quieres decir? ¿Ahora eres santo o qué? Ricardo los miró a los ojos, esta vez con firmeza. Ya no soy el Rayo. Ya no soy de ustedes. Estoy intentando ser de Dios. Las carcajadas se apagaron. El silencio se volvió pesado. Mono dio un paso al frente y lo empujó suavemente en el pecho. No te hagas el listo. Aquí nadie sale así nomás. Tú eres uno de los nuestros. Siempre lo serás. Ricardo no se movió. No, dijo, casi susurrando. Ya no. Chato lo miró con rabia, pero también con una extraña tristeza. Si no vuelves, no vengas a buscarnos cuando te dejen solo esos de la iglesia. Y se fueron, dejando tras de sí una amenaza flotando en el aire. Esa noche, Ricardo fue a la iglesia por primera vez. Temblaba mientras cruzaba la puerta, con su madre a su lado. La gente lo miró con curiosidad, pero también con sonrisas sinceras. El pastor Samuel lo recibió con un abrazo. Bienvenido a casa, le dijo. El culto fue sencillo, cantos, oraciones, un mensaje sobre el hijo pródigo. Ricardo no entendía del todo, pero algo en su interior se estremecía. Cuando cerró los ojos para orar, las lágrimas empezaron a brotar sin que pudiera detenerlas. Señor, murmuró, no sé cómo hacerlo, pero no me sueltes. No me dejes volver atrás. Al final del servicio, un joven se le acercó y le estrechó la mano. Hermano Ricardo, somos familia ahora. Aquí nadie camina solo. Esa frase se le quedó grabada toda la noche mientras se acostaba en su cama. Las calles seguían llamándolo. Las voces del pasado seguían susurrándole. Pero por primera vez, Ricardo sintió que también alguien más lo estaba llamando, y era una voz más fuerte. Y esa voz le prometía algo que las calles nunca le habían dado: paz. Un llamado en medio del dolor. Las semanas siguientes fueron difíciles para Ricardo. Volver al barrio y no responder a las llamadas de su antigua pandilla lo hacía sentir como un traidor, pero cada vez que intentaba acercarse a ellos, algo lo detenía. En cambio, pasaba más tiempo en la iglesia, aunque al principio se sentía fuera de lugar. No entendía las canciones, le costaba levantar las manos cuando los demás oraban, y no sabía cómo llamar a los demás hermanos sin sentirse ridículo. Pero había algo en esas reuniones que lo mantenía volviendo, esa sensación de paz, esa calidez que no había sentido ni en las fiestas más ruidosas ni en las calles más peligrosas. El pastor Samuel empezó a animarlo a participar. Ricardo, ¿por qué no ayudas a acomodar las sillas? Le dijo un domingo. ¿Yo? Preguntó, incrédulo. Sí, tú. Aquí todos servimos, no importa de dónde venimos. Así comenzó, poniendo sillas, barriendo, llevando botellitas de agua a los ancianos durante los cultos. Al principio lo hacía con incomodidad, pero poco a poco empezó a notar algo extraño. Cada vez que servía, su pecho se llenaba de una extraña alegría que no sabía explicar. Un jueves, durante una reunión pequeña de oración, le tocó escuchar el testimonio de un joven llamado David. Había sido adicto a las drogas, casi pierde la vida, y ahora dirigía un grupo de jóvenes en la iglesia. Ricardo lo escuchaba con atención, y algo dentro de él se removía. Cuando David terminó de hablar, el pastor Samuel tomó la palabra y miró a Ricardo. ¿Quieres decir algo?, preguntó. Ricardo negó con la cabeza al principio. Pero las palabras le quemaban por dentro. Finalmente se puso de pie, con las manos sudando. Yo no sé hablar como ustedes, comenzó. Y la verdad, no sé ni por qué estoy aquí. Pero, solo sé que antes no me importaba nada ni nadie. Y ahora, por alguna razón, quiero que la gente sepa que si Dios pudo mirarme a mí, que no valía nada, también los puede mirar a ellos. Un silencio profundo llenó la sala. Después, uno por uno, los hermanos empezaron a decir, amén. Gloria a Dios. Dios te está llamando, Ricardo. Aquella noche, en su cama, pensó en lo que había dicho sin darse cuenta. ¿Será que me estás llamando para esto?, preguntó en voz baja al techo. Las lágrimas le rodaron sin que pudiera detenerlas. Sentía un fuego en el pecho, no de rabia ni de odio, sino de algo nuevo. Algo que quería compartir con los demás. Al día siguiente, mientras barría el piso de la iglesia,
El pastor Samuel se le acercó y le puso una mano en el hombro. ¿Sabes qué creo, Ricardo? Le dijo con una sonrisa. Que un día no muy lejano, tú estarás aquí, en este púlpito, diciéndole a otros lo que Dios ha hecho por ti. Ricardo tragó saliva y bajó la mirada. ¿Yo? ¿Un predicador?, murmuró, casi riendo. Sí, respondió el pastor. Porque nadie puede hablarle a las calles como alguien que ya salió de ellas. Esa noche, mientras leía su Biblia, sus manos se detuvieron en otro versículo. Aquí estoy, Señor, envíame a mí, Isaías 6:8. Cerró los ojos y lo susurró con miedo, pero con sinceridad, aquí estoy, Señor, si quieres, envíame a mí. Y en lo profundo de su corazón, supo que el rayo había muerto, y que un pastor estaba empezando a nacer. El primer testimonio. El día llegó sin que Ricardo lo planeara. Una tarde, mientras ayudaba a acomodar las sillas en la iglesia, el pastor Samuel se le acercó con su acostumbrada sonrisa tranquila. Ricardo, dijo, el domingo hay un servicio especial de testimonios. Quiero que cuentes el tuyo. Ricardo lo miró, con las manos aún aferradas a una silla. ¿Yo? ¿Delante de todos?, preguntó, incrédulo. Sí. El pastor le dio una palmada en la espalda. La gente necesita escuchar lo que Dios puede hacer. Las palabras lo persiguieron toda la semana. En las noches ensayaba lo que diría frente al espejo, pero nada sonaba bien. Sentía miedo, vergüenza, y al mismo tiempo, algo parecido a valentía. Cuando llegó el domingo, la iglesia estaba llena. Ricardo se sentó en la segunda fila, con las manos sudorosas y la Biblia abierta sobre las rodillas. El pastor anunció, hoy nos acompaña alguien que ha visto la mano de Dios levantarlo del polvo. Ricardo, ven y cuéntanos lo que el Señor ha hecho por ti. Los ojos de la congregación se clavaron en él. Se levantó despacio, sintiendo como el corazón le latía en las sienes. Caminó hasta el frente y tomó el micrófono con dedos temblorosos. Al principio no dijo nada. Solo respiró hondo y miró a la gente, hombres, mujeres, jóvenes, y en el fondo, su madre, llorando en silencio. Buenas tardes, dijo al fin. Para los que no me conocen, yo soy Ricardo. Bueno, fui conocido como El Rayo. Se escucharon murmullos. Muchos aquí saben cómo es la calle. Yo vivía para las drogas, las armas y el dinero. Yo pensaba que nadie podía tocarme, que yo era el dueño de mi vida, hasta que la enfermedad me derribó. Las palabras le empezaron a salir solas, como si las hubiera guardado toda su vida esperando este momento. Cuando caí en esa cama de hospital, me di cuenta de que no era nada. Tenía miedo, estaba solo, y ahí fue cuando recordé las palabras de mi madre, que Dios me amaba a pesar de todo. Las lágrimas le nublaron los ojos, pero no se detuvo. Esa noche le dije a Dios que si Él existía, que me ayudara. Y desde entonces no he sido el mismo. Él me perdonó. Me dio paz. Me dio una nueva familia aquí, en ustedes. Y ahora, lo único que quiero es servirle. Cuando terminó, la iglesia entera se puso de pie y aplaudió. Algunos lloraban, otros decían amén en voz alta. Ricardo sintió una mezcla de vergüenza y gratitud, pero sobre todo, sintió una paz profunda, como si por fin hubiera encontrado su propósito. Esa misma tarde, mientras caminaba de regreso a casa, escuchó una voz conocida detrás de él. «Así que ahora eres predicador, ¿eh?». Se dio vuelta y vio a Chato y Mono, parados en la esquina, con las manos en los bolsillos y una mueca burlona en los labios. «La gente dice que lloraste como un bebé ahí adentro», se burló Mono. «Eres una vergüenza para el barrio, Rayo». Ricardo tragó saliva. Algo en su interior le dijo que no se defendiera. «Tal vez sea una vergüenza para ustedes», respondió con voz firme, «pero soy un hijo para Dios. Y eso es más que suficiente para mí». Los dos lo miraron, entre sorprendidos y enojados, pero no dijeron nada más. Se dieron media vuelta y desaparecieron entre las sombras. Ricardo continuó su camino con paso lento pero seguro. La enfermedad seguía ahí, las amenazas seguían ahí, pero ahora sabía que no caminaba solo. Esa noche, antes de dormir, volvió a abrir su Biblia y se detuvo en las palabras que parecían escritas para él. El débil diga, fuerte soy, Joel 3:10. Y, por primera vez, las repitió en voz alta, con una sonrisa, fuerte soy. Cuando soy débil, soy fuerte. Los meses pasaban y Ricardo seguía asistiendo a la iglesia, ayudando donde podía, y compartiendo su testimonio cada vez que se lo pedían. Empezaba a notar que la gente lo miraba distinto, con respeto, incluso con cariño.
Algunos jóvenes de la iglesia se acercaban para pedirle consejos, para preguntarle cómo había dejado las calles. Pero la enfermedad no lo había olvidado. Una mañana, durante un chequeo de rutina, el doctor lo llamó a su oficina. Ricardo, dijo con tono serio, los análisis no son alentadores. Tus riñones están más comprometidos de lo que pensábamos. La diálisis ya no es suficiente. Necesitamos poner tu nombre en la lista de trasplantes cuanto antes. Ricardo sintió que el suelo se le movía. ¿Qué tan pronto?, preguntó con un hilo de voz. Lo más pronto posible. No quiero alarmarte, pero tus probabilidades sin un trasplante no son buenas. Esa tarde salió del hospital con un nudo en la garganta. En el bolsillo tenía el papel para inscribirse en la lista de espera, pero en su corazón había una mezcla de miedo, impotencia y fe. Caminó directo a la iglesia. El pastor Samuel estaba en el altar, revisando unas hojas. Pastor, dijo Ricardo, con voz temblorosa. Me dijeron que tal vez no me quede mucho tiempo. Samuel lo miró en silencio por unos segundos y luego le puso una mano en el hombro. Ricardo, dijo con calma, cuando Dios llama a alguien, no importa cuánto tiempo le quede, lo usa para su gloria. No tengas miedo. Él tiene la última palabra. Esa noche hubo una pequeña reunión en casa de una hermana de la iglesia. Era apenas un grupo de 12 personas, reunidos en un patio humilde, con sillas de plástico y una guitarra. Cuando el pastor terminó de predicar, se volvió hacia Ricardo y le sonrió. Hermano Ricardo, dijo en voz alta, ¿puedes compartir algo con nosotros esta noche? Ricardo se quedó helado. Sabía que tarde o temprano le tocaría, pero no pensó que sería tan pronto. Pastor, yo nunca he predicado, admitió. Solo habla lo que hay en tu corazón. Eso basta, le respondió Samuel, dándole una palmada en la espalda. Ricardo se puso de pie despacio. Los hermanos lo miraban con atención, algunos con sonrisas, otros con lágrimas anticipadas. Hermanos, empezó, con la voz quebrada, yo no soy pastor ni predicador. Soy solo un hombre que anduvo perdido mucho tiempo. Yo herí gente, traicioné, robé, hasta que un día la enfermedad me detuvo. Pensé que era mi final, pero entendí que era Dios llamándome. Se detuvo, tragó saliva y continuó. Yo no sé si voy a sanar. Tal vez nunca recupere mi salud. Pero algo sí sé, que Jesús ya me dio vida. Y aunque el cuerpo se me muera, el alma ya no está muerta. Él me levantó del polvo, y si lo hizo conmigo, puede hacerlo con cualquiera. Cuando terminó, las lágrimas le corrían por las mejillas. Todos se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir, algunos diciendo gloria a Dios, otros acercándose a abrazarlo. Esa noche, mientras caminaba a casa, sintió algo que nunca antes había sentido: propósito. Si esta enfermedad sirve para que otros te conozcan, murmuró al cielo, entonces gracias, Señor. Esa madrugada, antes de dormir, volvió a leer la Biblia y encontró un versículo que parecía escrito para él: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Cerró los ojos y sonrió, repitiendo en voz baja: cuando soy débil, soy fuerte. De vuelta a las sombras. Después de aquella noche en la que habló por primera vez, las invitaciones comenzaron a llegar. No eran grandes escenarios ni templos llenos, pero para Ricardo, cada patio, cada cárcel, cada reunión pequeña era una oportunidad para devolver lo que Dios le había dado: esperanza. Una tarde, el pastor Samuel lo llamó. Ricardo, mañana hay servicio en la cárcel del distrito. Los muchachos de allá pidieron que alguien fuera a predicarles. Y pensé en ti. Ricardo se quedó en silencio. Su corazón latía rápido. Esa cárcel no le era ajena, había pasado noches allí en sus peores días, con olor a sudor y miedo, rodeado de hombres como él, endurecidos por las calles. No sé si pueda, admitió, con la voz baja. Si puedes, le aseguró el pastor. Nadie puede hablarles mejor que tú. Tú conoces su lenguaje, su dolor. Al día siguiente, con la Biblia en la mano y el estómago revuelto, Ricardo entró a la cárcel. El sonido de las rejas cerrándose detrás de él le recordó su propio pasado, como si las sombras de lo que fue lo observaran desde cada esquina. Lo llevaron a un patio donde un grupo de internos lo esperaba. Algunos lo miraban con burla, otros con indiferencia, y uno que otro con curiosidad. Entre ellos reconoció a viejos conocidos: Cholo, Piraña, el Flaco, hombres que una vez lo siguieron como al rayo. Cuando tomó el micrófono improvisado, las manos le temblaban. Tragó saliva y comenzó: hermanos, yo estuve aquí. Dormí en esas celdas, con el corazón lleno de odio y miedo.
Pensé que esto era la vida, que uno nacía y moría en la calle, en una celda o en un ataúd. Pero estaba equivocado. Se escucharon murmullos, alguno soltó una carcajada. Ricardo no se detuvo. Yo soy testigo de que Cristo puede sacarnos de aquí, dijo, con voz más firme. Él me encontró cuando estaba en el hospital, sin fuerzas, sin nada. Y me levantó. Los ojos de algunos empezaron a humedecerse. Otros bajaron la mirada. No importa lo que hayas hecho. No importa cuántas veces hayas fallado. Jesús ya pagó el precio por nosotros. Si tú lo dejas, Él también puede levantarte. Cuando terminó, algunos se acercaron para pedirle oración. Uno de ellos era el Cholo, que una vez lo había salvado en una pelea callejera. «Rayo, ¿es verdad eso?», preguntó con la voz rota. «¿Tú crees que todavía hay esperanza para mí?». Ricardo le puso la mano en el hombro y sonrió. «Si la hubo para mí, Cholo, también la hay para ti». Esa noche, al salir de la cárcel, respiró profundamente. Sintió que las cadenas del pasado se rompían un poco más con cada paso que daba. Ya en casa, antes de dormir, abrió su Biblia y encontró otro versículo que lo conmovió. «El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón». Isaías 61:1. Cerró los ojos, con lágrimas cayendo por sus mejillas, y susurró: «Gracias, Señor, por usar mis heridas para sanar a otros». Esa noche durmió en paz, sabiendo que no solo había salido de las sombras, sino que ahora traía luz a donde antes solo había oscuridad. El pastor que surgió de las calles. Habían pasado 3 años desde aquella noche en que Ricardo, entre lágrimas y miedo, había dicho: «Aquí estoy, Señor, envíame a mí». Su cuerpo seguía débil, la enfermedad lo acompañaba como un recordatorio constante de su fragilidad. Pero su corazón ardía más fuerte que nunca. Durante esos años, predicó en calles, cárceles, hospitales y pequeñas iglesias. Dondequiera que lo invitaban, allí estaba, con su Biblia y su testimonio. Muchos jóvenes que lo escucharon decidieron apartarse de la violencia y acercarse a Dios. Otros que habían perdido la esperanza se animaron a seguir luchando. Un domingo por la mañana, la iglesia se llenó más de lo normal. En el altar, un grupo de pastores estaba reunido, y al centro, de pie con su traje sencillo y manos temblorosas, estaba Ricardo. El pastor Samuel, con los ojos humedecidos, levantó la voz: «Hoy reconocemos lo que Dios ya hizo en este hombre. Ricardo no solo es un testimonio de redención, hoy lo ordenamos oficialmente como pastor de esta iglesia». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Ricardo mientras los pastores imponían sus manos sobre él y oraban. Recordó sus días en las esquinas, con un arma en la mano. Recordó las noches en la cárcel, los gritos, el vacío, y ahora, allí estaba, con la palabra de Dios en el corazón y un rebaño que guiar. Cuando tomó el micrófono para agradecer, sus palabras fueron sencillas pero profundas: «No soy nada sin Él. Si algo puedo enseñarles es esto: no importa cuán bajo hayas caído, Dios puede levantarte y usarte para su gloria. No olviden nunca, que el que llama también sostiene». La iglesia aplaudió de pie, y su madre, entre la multitud, lloraba y sonreía al mismo tiempo. Ese día Ricardo prometió vivir cada respiro para servir a Dios y a la gente, sin olvidar jamás de dónde lo sacó el Señor. Libro abierto: un consejo para quienes desean servir a Dios en el pastorado. Si tú, como Ricardo, sientes en tu corazón el deseo de servir a Dios como pastor, debes recordar que este llamado no es un título ni un escalón para brillar delante de los hombres. Es una responsabilidad sagrada, una carga y un privilegio a la vez. El pastorado es cuidar almas heridas, alimentar a los hambrientos espirituales, velar por las ovejas aun cuando duela, aun cuando estés cansado. No es para los que buscan reconocimiento, sino para los que están dispuestos a dar su vida por otros, tal como Cristo lo hizo. Como dice 1 Pedro 5:2-3, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mi consejo es, antes de correr al púlpito, corre primero a los pies de Cristo. Déjate pastorear por Él, aprende a amar a la gente, soporta las pruebas con humildad y nunca olvides que el poder para esta labor no viene de ti, sino de Dios. Si Él te llama, Él también te capacitará. Que tu vida sea una predicación silenciosa, y que tus palabras siempre sean acompañadas de amor, verdad y ejemplo. Oración final para quienes sienten el llamado al pastorado. Señor amado, Padre bueno y fiel, hoy vengo ante ti con un corazón dispuesto y temeroso a la vez, porque sé que el llamado al pastorado no es ligero ni fácil,
sino santo y solemne. Gracias porque, a pesar de mi pasado, de mis debilidades y de mis limitaciones, tú me has mirado con amor y me has elegido para servir a tu pueblo. Te pido que me formes primero como oveja antes que como pastor, que me enseñes a escuchar tu voz, a amar tu palabra y a caminar con humildad cada día. Límpiame de todo orgullo, de toda ambición personal, y lléname de compasión por las almas que has puesto a mi cuidado. Dame sabiduría para guiar, mansedumbre para corregir, fuerza para soportar las pruebas y un corazón conforme al tuyo, que nunca se olvide de servir con amor y sacrificio. Señor, haz de mí un verdadero siervo que refleje a Cristo en todo momento, que apaciente tu grey con diligencia y sea ejemplo para los creyentes. Y cuando las fuerzas me falten, recuérdame que tú eres mi pastor, que tú sostienes mi vida y que no estoy solo en esta tarea. En el nombre de Jesús, nuestro buen pastor, te lo pido. Amén.